El Festival Internacional de Cine de Gijón, que dará comienzo el próximo día 18 de noviembre, ya alcanza su 49 edición. El FIC Gijón, que en este tiempo se ha consolidado como uno de los más importantes de España, regresa como cada mes de noviembre con una gran programación, entre la que destacan además las actividades complementarias al festival, como exposiciones, conciertos o talleres de cine. En este tiempo, en estos ya 49 años, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el panorama español y su proyección internacional se ha incrementado hasta alcanzar una cota muy estimable. Su continuidad a lo largo de todo este tiempo se debe a la buena acogida de sus programaciones, que han sabido mantener el equilibrio entre la continuidad y la renovación permanente, y a la apuesta decidida del Ayuntamiento y las entidades colaboradoras que le han prestado su apoyo institucional y económico, y naturalmente al buen hacer de los equipos gestores del propio festival. Para la realización de todas las actividades que engloba el FIC Gijón es fundamental el apoyo mostrado por las instituciones, que año tras año muestran su interés en colaborar con el certamen. Entre sus patrocinadores destacan el Gobierno del Principado de Asturias, el Ministerio de Cultura, el Programa Media de la Unión Europea y Cajastur, que ha aportado 150.000 euros para esta edición. El Festival de Cine es un festival de referencia en el norte de España, y nosotros, en ese ideario que tenemos de colaborar con la Administración de forma complementaria, de forma voluntaria, sin tratar de sustituir a la Administración en sus actividades, vemos muy conveniente nuestra participación. La organización del festival, promovida conjuntamente por el Ayuntamiento de Gijón y el Teatro Jovellanos, tratará de acercar durante los 9 días que dura el certamen a todos los gijoneses y asturianos a la gran pantalla. Para ello, se han elegido una selección de películas de estreno de gran calidad, entre las que destaca Copito de nieve para la clausura del Festival Junior y The Woman in the Fifth, que se proyectará el día 26 de noviembre en la clausura del FIC Gijón. Desde la Consejería de Cultura y Deporte del Principado de Asturias manifestamos nuestro apoyo al Festival de Cine de Gijón y a los realizadores y personas que trabajan en el entorno de la creación cinematográfica, conscientes de que existe una gran necesidad de incentivos económicos para que el cine pueda desarrollarse y llegar a todos los rincones de Asturias. En cuanto al Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez, este año el galardonado será Moncho Armendáriz, que recogerá su premio en la gala de clausura. Por otro lado, las películas de la sección oficial tendrán un jurado de excepción, compuesto por Eduardo Chapero Jackson, Alberto Fuguet, Fernando Lara, Lola Mayo y Mira Staleva, quienes tendrán la difícil tarea de puntuar los diferentes films. En la sección oficial no hay rellenos de ningún tipo, tampoco hay concesiones, más bien al contrario, hemos tenido que, y eso nos duele, hemos tenido que dejar fuera películas que nos gustaban mucho y que, bueno, e incluso, como bien sabéis, a última hora ha habido incorporaciones, agradables sorpresas, como por ejemplo el estreno en España de This is not a film, la película del iraní Jafar Panahi, que sabéis que se encuentra en arresto domiciliario en Irán. Las exposiciones de la 49 edición del FIC Gijón vienen de la mano de Miguel Aguirre y Ameba. Feel Still, Still Life, fotograma Naturaleza Muerta de Miguel Aguirre, puede visitarse en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, y Visto y no visto, objetos trasladados de Ameba en la galería El Arte de lo Imposible.